¿sí? Es decir, nosotros ya sabemos, digamos que entre nosotros hay diferentes oficios y roles, ¿cierto? Si yo voy a levantar una casa, ¿sí? Yo me voy con el arqueostrónomo o con el arquitecto o el bioconstructor, pero es muy difícil que yo vaya con la intención de levantar una gran casa en lo concreto, me vaya donde el malabarista, ¿sí? Quizás el Maravilloso. malabarista nos puede ayudar embelleciendo los momentos de descanso con ayuda de fuerza de trabajo, ¿sí? Pero cada uno tiene un rol. Conocer el rol a través de la lengua nos permite saber para qué está puesto cada lugar sagrado. Y eso que nos permite hacer un ordenamiento, ¿sí? Ordenar la casa grande. Y eso pasa en nosotros mismos, cuando hacemos un proceso de autoconocimiento de nosotros mismos, ¿sí? O sea, es necesario reconocer cómo nosotros estamos, ¿sí? En este momento, cómo están nuestras emociones, es decir, cómo están nuestras aguas, ¿sí? ¿Sí? Reconocer cómo está nuestra tierra, cómo está nuestro territorio, cómo está nuestro cuerpo, ¿sí? Cómo está el aire de nuestro territorio, cómo está nuestro pensamiento, nuestra palabra, cómo está encendiendo ese fuego, cómo estamos cuidando ese fuego que es nuestro espíritu. El equilibrio de esos elementos, ¿sí? Nos trae la armonía, ¿sí? Por eso, de una u otra forma, la palabra antigua que hablaban los abuelos, carece de muchas connotaciones que hoy nosotros teníamos. En las palabras antiguas, las abuelas nos decían que era imposible mentir, Así es. no existía la mentira, ¿sí? Habían muchas palabras como el yo, que en cierta medida, aunque se puedan traducir y digan, no, si es que esta palabra es el yo, eso no es la traducción, porque el yo en el pueblo antiguo es otra connotación diferente a la individualidad, ¿sí? El yo habla más de un sentido de unidad, ¿sí? El yo se expresa es más como lo que somos, ¿sí? Como lo que somos, pero más desde el cómo cuido, desde mi asignación, la totalidad, ¿sí? En cambio, hoy en día muchas veces interpretamos el yo es cómo yo me separo de la totalidad para reafirmarme en individualidad, ¿sí? Entonces, desde ahí, digamos, la diferencia que caminamos hoy entre el lenguaje y el lenguaje ancestral se empieza a ver notoria, ¿sí? Porque el lenguaje ancestral, al crear otras rutas neuronales, abre las percepciones a otras dimensiones de relación. Es decir, el lenguaje ancestral, como yo lo entiendo, no es unidireccional, ¿sí? No es, y el castellano tiene esa característica que es muy puntual, ¿sí? Pero en cambio yo veo que el lenguaje ancestral abre la posibilidad a una relación con muchos aspectos del ser al mismo tiempo, ¿sí? Ujú. Por eso, digamos, abre una capacidad, digamos, de percepción mayor, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando empezamos a conocer los territorios? ¿Sí? Los empezamos a conocer desde su particularidad, pero es imposible, ¿sí? Llegar a la comprensión total de ese territorio si no se estudia la relación con los otros territorios, que Así es lo que es. Roberto tanto nos enseña, ¿sí? O sea, un territorio aislado, ¿sí? De una u otra forma, es un territorio que yo encuentro no existe. No existe un territorio que uno pueda decir, este territorio no interactúa y no está relacionado con múltiples, con otros territorios. Y eso nos pasa a nosotros. Entonces yo creo que la lengua ancestral, más allá, digamos, en este tiempo, digamos, de cómo se pronuncia, de los acuerdos o desacuerdos que puede haber en la significación, ¿sí? Yo creo que la lengua ancestral nos está invitando a recuperar la comunicación profunda desde el ser, ¿sí? Así es. Porque hay una palabra que se vive en los territorios, yo no sé, voy a abrir el corazón, pero hay una palabra que pasa en los territorios que es telepática y es una conversación que pasa con los abuelos, ¿sí? Por eso cuando los abuelos cuentan una historia, a cada uno le está llegando una particularidad de la enseñanza según lo que está viviendo uno, ¿sí? Entonces, lo bonito de los territorios es que están vivos, pero la vida del territorio, ¿sí? Está pasando incluso más allá
de lo que vemos nosotros con los ojos físicos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos en lengua con el territorio, no solo estamos hablando con su manifestación física, sino que estamos hablando con su esencia. Y esa esencia no es tan tangible, ¿sí? Por eso, ser gente, para mí, implica hacer un proceso de autotransformación para lograr ponerse en sintonía con eso que no se ve tan tangiblemente, ¿sí? Y es ahí donde la lengua madre nos está volviendo a recordar comunicarnos desde la verdad de lo que soy, pero si no conocemos qué somos, es muy difícil que podamos hacer esa relación, ¿sí? Por eso es importante conocer la lengua en los territorios para acercarse al entendimiento de qué es el territorio, ¿sí? ¿Qué habita en ese territorio? ¿Qué consejo habita en el territorio? ¿Sí? ¿Qué consejo habita en el territorio? Porque de una u otra forma eso también nos va a permitir organizar nuestra sociedad. Si sabemos cuál es la casa de gobierno de los diferentes aspectos de nosotros, ¿sí? No voy a ahondar en ese tema, pero nosotros, digamos, el ejemplo que siempre ponen, nosotros sabemos que si tenemos que pagar el recibo de la luz, vamos a la oficina de la luz, ¿sí? Si necesitamos hacer una investigación de mapas y todo eso, vamos al Agustín Codazzi, ¿sí? Si necesitamos un libro, a la Luis Ángel y así sucesivamente. Eso pasa con los territorios. Cada territorio es una sucursal, es un centro energético en donde habita un consejo, ¿cierto? La unión de todos esos territorios nos enseña como un mapa de cómo ser gente, ¿sí? Es decir, ya no es solo la gente que come, duerme, se viste, sale, sino que ya la gente es la gente que despierta el dorado en su corazón, o sea, que cultiva el dorado en su pensamiento. Es decir, que sabe que si las lagunas, un ejemplo en Guatavita, se está, bueno, está, en Guatavita que están todos los discos solares, todo el trabajo que se hacía con el Chipa cuando duraba 18 años en la cueva y salía, recibía el primer luz del sol, que es la chimba, que le daba acá y le abría todo el entendimiento, en la cuca, que es la cueva, entonces se hace esa gestación de nacimiento de ese ser puro, ¿sí? Que sale de ese vientre y se va en esa pureza, en esa conciencia de servicio a la totalidad y se sumerge vestido de dorado como un esperma dorado, ¿sí? Se sumerge en ese vientre madre, ¿sí? O sea, es un acto de fecundar para que nazca la gente. ¿Qué tipo de gente? Gente, ¿sí? Es decir, gente que cuida todo, como dice mamás en China, ¿sí? Y cuidar todo es una responsabilidad muy hermosa, ¿sí? Porque cuidar todo implica de una u otra forma cuidarse a uno mismo, ¿sí? Primer territorio, uno. Segundo territorio, familia. Tercer territorio, comunidad. Y bueno, Jaguapacha, como dicen los andinos, cuarto territorio, ahí sí ya cosmos, infinito, ¿sí? Con toda la cosmovisión que está hoy en día inscrita en nuestras casas de pensamiento, en nuestras huetas, en nuestras titúas, en nuestras chunzúas, ¿sí? Entonces, yo encuentro que lo más bonito en este sentido, porque digamos no soy un lingüista, ¿sí? No soy un lingüista, creo que la palabra de la madre es la palabra del amor. Entonces, volver a la lengua madre implica es volver al primer consejo. Cuando nosotros nacemos, la primera danza nos la enseña nuestra madre. El primer canto lo enseña la madre, ¿sí? En los primeros principios de cómo desarrollarse los enseña la madre, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó después de que vino mi tío o mi abuelo ebrio cruzando el mar y un poco descompensado y se encontró con esta realidad tan grande acá de mis abuelas y mis madres, ¿sí? Entonces, lo que pasó es que él sembró una semilla, sembró un pensamiento, ¿sí? Sembró un pensamiento, sembró una semilla que vino y esa semilla empezó a crecer. Y esa semilla empezó a crecer y empezó a asfixiar en cierta medida la semilla nativa que ya estaba, ¿cierto? Pero las buenas abuelas en su amor, ¿sí? Se pusieron a deshiervar la chacra, caminando por el centro, por otra vez los lugares sagrados, y descapotaron el piso y se dieron cuenta que esa semilla que parecía que se hubiera perdido, estaba todavía acunada en la tierra. ¿Sí? Y entonces con amor
otra vez y con el dolor, ¿sí? Con la fuerza que trae asumir la vida y los desencantos de la vida, pero mirar un propósito mayor, ¿sí? Se sobrepusieron a su dolor, a su tristeza y no dejaron morir el amor para que cantarle y danzarle otra vez a esa semilla que somos y esa semilla nativa volvió a nacer. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces primero vinieron unos abuelos, árboles, que son los pioneros cuando hay regeneración natural, que son esos que nacen primero, como son el abuelo Roberto Santos, los otros mayores, esos ya crecieron, hicieron sombra para que las que venían más atrás, que todavía están más blanditas, pudieran acomodarse. Entonces, lo que quiero decir es que esas madres, ese primer consejo, habla de Tichi, el amor. ¿Sí? Tichisuka, vamos a amar, ¿sí? Y amar es algo que trasciende simplemente, digamos, eso, ese hollywoodismo, como Hollywood, ¿sí? Ese amor ideal, ¿sí? Que empieza es en que mi medida del amor reside en cuanto yo pueda aparentar que soy lo mejor, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, yo muestro lo mejor, ¿sí? Y desde lo mejor, entonces yo siento que más me van a amar. Pero hay una realidad del amor actual y es que nuestros territorios, no todo está ahorita en orden, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a amar lo que no está en orden? ¿Sí? ¿Cómo vamos a poder amar, digamos, los territorios que parecen ahorita que ya no están? Entonces nosotros podríamos decir, claro, pero es que en las ciudades ya no están nuestros lugares sagrados, ¿sí? O inclusive podríamos decir, es que cuando pasamos penal, no, es que ya en mi territorio ya no está la palabra de la madre. Bueno, ahí es cuando de una u otra forma viene la memoria de origen, viene la memoria de la primera madre a la cual estamos unidos a través de nuestro ombligo, ¿sí? Entonces, quiere decir que si todos tenemos aquí ombligo, todos tenemos la capacidad de unirnos a través de ese ombligo hasta la matriz primogénita del origen de la creación, nuestra madre Bagüe, ¿sí? Que se manifestó a través de Iguaque. ¿Sí? O sea, que quiere decir que nosotros todavía tenemos el hilo del destino intacto, ¿sí? Y que si de una u otra manera nosotros nos llevamos las manos, ¿sí? A nuestro Tomsa, a nuestro ombligo, a nuestro Mue, a nuestro Cusco, a nuestro centro, y respiramos y volvemos a nosotros mismos, tenemos la capacidad de volver a nutrirnos con el alimento puro de la madre. Y ese alimento puro de la madre es buen consejo. Viva bien, cuídese, ámese, quiérase, ¿sí? Respétese, estudie, fórmese, crean su proyecto, ¿sí? Crea que si su merced va a salir a hacer recorridos con la gente, usted es la persona que tiene la capacidad adecuada, ¿sí? Para acompañar esos procesos, ¿sí? Entonces, ¿eso qué implica? Abrirse a la capacidad, ¿sí? De que venga esa palabra. Si uno se cierra a la palabra que va a llegar, nunca va a llegar. Pero si uno empieza en su camino a abrirse, abrirse, abrirse a la palabra de la madre, el propio territorio te va a enseñar qué es lo que debes hacer, ¿sí? Y si te juntas y preguntas a los abuelos, a las abuelas, eso da más alegría, porque la madre mire y dice, ah, mi hija quiere, mi hijo quiere. Entonces, ¿qué puede salir mal? ¿Sí? Entonces, lo que va a venir es realmente la recuperación de la salud, porque si somos gente quiere decir que no somos individuos, somos totalidad. Y si, como decía en el video, roca gente, árbol gente, todo gente, quiere decir que somos una unidad con ellos. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, que la lengua es importante nombrarla, resonarla, conocer sus ideofonogramas, profundizar, cantarla, danzarla, dietarla, ayunarla, preguntarla, ¿sí? Abrazarla, ¿sí? Sin embargo, también siento que hay algo también muy importante y es habitar esa palabra es con el contenido que nace de un trabajo personal, ¿sí? Por un trabajo personal de integración al otro. Y eso es muy interesante porque eso implica hacer un yersakua, un volver al asiento de uno, sentarse en el asiento de uno y reconocer el asiento del otro. Es decir, volver a honrar lo que uno es, mestizo, no mestizo,
un poquito remendado por aquí o un poquito remendado por acá, estudiado, no estudiado, ¿sí? Porque ese es el insumo que tenemos. Si ese insumo que somos, ¿sí? Lo amistamos con el insumo ancestral que dejaron las abuelas en el territorio, que no pasa, nos completamos. Entonces ahí nace la nueva gente. Y la nueva gente quiere decir la Suasagascúa, la gente del amanecer, la gente que amaneció, la gente que vino a ver el amanecer después de la gran noche, o sea, es el quinto sol. Mu Gisca, Gisca 5, o sea, una gente del quinto sol, gente completa, ¿cierto? Entonces, creo que la palabra madre nos completa porque nos otorga el consejo de cómo vivir bien para cuidarlo todo, ¿sí? Entonces, no sé, Roberto, pues dejaría yo en este momento hasta acá para que nos sigan guiando. Tú no puedes hacer ese camino si no empiezas a entender a través de esos nombres, como lo has dicho, a través de esos nombres originales del territorio, qué es lo que el territorio te quiere decir. Porque indudablemente lo que sabemos es que el territorio nos está hablando en todo momento. A través de esos nombres y a través de lo que tú has explicado muy bien con Huayca, que Huayca es un nombre que encierra mayor información y él te va dando todo el conocimiento que tú necesitas saber de ese territorio. Entonces, cuando tú dices que los nombres originales, el tratar de entender el orden que dejaron los ancestros, que dejaron un orden en el territorio que nosotros tenemos que entender. De alguna manera, digamos, yo tratando de entender el tema de la geografía sagrada del territorio ancestral muisca, lo que estoy tratando de hacer es entender cómo es ese orden de la ley de origen, cómo los ancestros, cómo, además me gusta mucho como dice, abuelos. Una de las cosas que yo trato de hacer con la geografía sagrada de ese territorio ancestral es entender desde la ley de origen cómo ese orden celeste lo dejaron plasmado los abuelos en el orden terrestre. Porque el orden está ahí. Otra cosa es que nosotros lo hemos olvidado, ya no lo sabemos leer, ya no sabemos el significado profundo de todos esos nombres que tú mencionabas en el video, Soacha, Cajicá, Cota, Chía, Punza, Pacatativá. Todos esos nombres nos están hablando y nos están hablando también a través de ese movimiento que tiene el cosmos a lo largo de todo el año. Porque cada vez nuestro ombligo se va conectando con ese movimiento con diferentes nombres que contienen información, que contienen muchísima información. Tú lo decías con el nombre de Huayca. Entonces, una pregunta que yo te quería hacer, ¿cómo ustedes están estudiando la lengua? ¿Cómo la has aprendido tú? ¿Cómo estás empezando a acercarte a ese conocimiento de la lengua? Para las personas que quieran, para toda esta gente que nos acompaña hoy en esta clase, ¿cómo pueden hacer ellos para acercarse al conocimiento de la lengua? Que es tan importante por todo lo que estamos hablando. Ah, bueno. Bueno, yo voy a poner un poquito el ejemplo, un poquito antes de hablar de la Muiscún, cuando viajábamos allá en las comunidades aymaras y todo eso, eh, hablar la lengua de los abuelos era abrirles el corazón, ¿sí? Hablar de la lengua de los abuelos era, digamos, como posibilitar tener un encuentro más cercano, ¿sí? Porque era, digamos, de una u otra forma mostrar un respeto por lo que son, ¿sí? O sea, mostrar un respeto por su ancianidad y con lo cual quiero decir con su sabiduría, o sea, ¿sí? Entonces, eso me llevaba a mí a empezar a enamorarme de las lenguas, tener la capacidad de poder escuchar el consejo de las abuelas y de los abuelos, ¿sí? Como decía anteriormente, a veces ese consejo no es hablado, no es oral, es, es de observación, es de presencia, ¿sí? Entonces, el territorio nos habla por la lengua, pero nos habla por lo que pasa en el territorio también, observando el territorio, ¿cierto? Entonces,
Yo creo que cuando yo me empecé a acercar con la lengua en la maloca del jardín botánico, sí, yo estoy hablando de más o menos alrededor del 2003, no sé, 2002, yo qué sé. Fue también por una anhelo, como en ese entonces un anhelo de joven, ¿sí? De poder de una u otra forma honrar a las abuelas y las abuelas que me estaban alimentando a través de la papita, de la ibia, a través de la quinoa, a través del musgo, de las aguas de Chinganza, ¿sí? Era también un deseo de querer estar más cerquita a ellas, ¿sí? Para ver qué me contaban, porque tenía muchas preguntas sobre mi ser. Ya en el camino, obviamente, hay diccionarios, ¿sí? Hay diccionarios, ¿sí? Que se encuentran en internet, en el territorio, lo que se va escuchando de la gente, ¿sí? Pero ya una metodología por mi asignación y por mi camino, que yo empecé a estudiar la lengua acá en el territorio, fue a través del canto y la danza, ¿sí? Es decir, porque a nosotros, digamos, desde lo que nosotros o nuestra escuela de formación con los mayores, a nosotros se nos ha dicho de que nosotros nos comunicamos con la madre cantando y danzando, ¿cierto? Cantando. Entonces, de una u otra forma, yo escuchaba a los abuelos, al mamo, cantando todos los tipos de pájaro, cantando lagunas, cantando cuarzos, cantando dueños espirituales. Y la verdad se me dificultaba mucho aprender los cantos todavía hoy en día tal como los cantan ellos, ¿cierto? Entonces nosotros dijimos, pero igual queremos hablar con la madre, entonces vamos a cantar y danzar, ¿sí? Entonces empezamos a reunir el conocimiento de Mariana Escribano, el conocimiento de Luz Estela, de los diccionarios, lo que veíamos ahí, ¿sí? Lo que nos transmitían los abuelos en lengua dámana, que es muy parecida también, es la misma familia lingüística, ¿cierto? Pero en mi caso fue que decidí coger palabras sueltas, ¿cierto? O sea, cuando yo canto, yo no estoy cantando oraciones articuladas, sino que estoy cantando palabras. Pero el ejercicio que yo he hecho es darle contenido y profundidad a la palabra que estoy cantando. Es decir, de una palabra sacar un contenido de pedagogía, ¿sí? Es decir, un ejemplo, tabio, palabra más reciente, listo, ya sabemos que bio es vida, ¿cierto? Y bueno, según las escuelas, Mariana Escribano aporta algo muy interesante que es algo que hace el mismo Mamo Ramón Gil y es por los ideofonogramas permitirle a uno estructurar como un concepto, no sé, su merced lo podrán decir más, pero desglosar las palabras y encontrar que están contenidas por muchos significados, ¿sí? Que está Por contenida por códigos. muchas ideas, imágenes profundas, ¿cierto? Ujú. Entonces eso le da una capacidad de aprender. En el caso entonces, tabio, bio, agua, ¿sí? O vida, aguas de la vida, ¿sí? Y labranza. Entonces acá en las traducciones dice el boquerón de la labranza. Pero claro, a mí boquerón de la labranza me habla de una labranza de maíz, de quinoa, de un acto productivo. Pero entonces yo veía a las abuelas y los abuelos, aunque son muy prácticos, no se limitan a ese concepto simplemente productivo de la tierra. Entonces yo decía, ¿qué es labrar la vida? ¿Sí? Entonces empezaba a profundizar y me daba cuenta que labrar la vida, ¿sí? No solo era labrar la semilla de maíz, sino cómo se labra el agua, ¿sí? Cómo se labra la gente, cómo se labra la vida en su conjunto, ¿cierto? Entonces, desde ahí, cuando uno hace una pregunta, en este sentido, madre, ¿cómo se labra la vida realmente? ¿Sí? ¿Cómo se labra la vida? Ella te empieza a revelar unos métodos y entonces de una u otra forma empieza a despertar una metodología de cómo se empieza a cuidar y a criar la semilla humanidad. Porque en últimas, en este tiempo, la semilla humanidad es la que tiene la labor de velar por el cuidado de los demás, ¿sí? O sea que de una u otra forma, si nosotros queremos labrar la vida, primero tenemos que labrar la humanidad, ¿sí? Si no hacemos una labranza de vida en la conciencia de la humanidad, va a ser muy difícil que nosotros podamos vivir el territorio en la plenitud que lo vivieron los abuelos, porque la abundancia no solo viene, digamos, de una siembra multitudinaria de maíz, ¿sí? La abundancia viene de la capacidad de cuidar, ¿sí? En las generaciones, la semilla.
¿cierto? Entonces, labrar la vida no es un acto del presente, sino que labrar la vida es una conciencia a las generaciones, ¿sí? Y eso es lo que creo de la palabra, que las abuelas o desde el origen, cuando dieron la palabra de origen, no la dieron para ese momento en el tiempo, allá cuando era el caos primordial o el Saitán, que se conoce Tania, que es antes de que amaneciera en la tierra, y cuando los Kin y los Ges llegaron a formar la tierra, ¿sí? O inclusive desde antes, ¿sí? Yo creo que la palabra no la sembraron solo con una vigencia de ahora, ¿sí? Sino que la sembraron para que nosotros despertáramos ahora, ¿cierto? Entonces nosotros nos hemos ido acercando a la palabra sabiendo que esa palabra tiene un consejo para los que han de venir, ¿cierto? Entonces, yo creo que una de las mejores maneras de conectarse con la lengua es ir a los lugares sagrados y nombrarlos por sus lugares sagrados, ¿sí? Volver a resignificar los lugares sagrados, como ejemplos, el río Vicachá, nosotros nos bautizaron ahí en la iglesia de las aguas, ¿cierto? Y nosotros siempre crecimos con que era las aguas y allá el caño de la 13 ni siquiera estaba, ¿cierto? No estaba. Entonces, según eso, la manera como yo habitaba el territorio era totalmente desconocido, ¿sí? Yo habitaba el territorio como el caño de las aguas, ¿sí? Y entonces, si yo soy el agua, ¿cómo eran mis aguas en ese momento cuando yo me relacionaba desde ese nivel? Pero cuando ya vino la palabra de Vicacha, ¿sí? Que en realidad no la estudiaba a profundidad, ¿sí? Pero cuando yo ya empecé a darme cuenta de que había una connotación ancestral ahí, ya de una, así no sepa qué es, me hace pensar que ahí hay un consejo, que ahí hay una sabiduría, que ahí hay unos mayores detrás, que ahí hay algo valioso para cuidar, ¿sí? Entonces, sepa o no sepa, eso a mí ya me cambia la percepción de cómo me relaciono con el otro. Entonces, eso hace que en mi corazón ya haya un respeto, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Que la palabra, como decía al principio, se escucha, se guarda, pero primero se calla, ¿sí? Y después, cuando ya esa palabrita empieza a ser en uno, ahí ya se habla, ¿cierto? Es decir, yo voy a un territorio callado, saludo, entro al territorio, voy al territorio, saludo primero a los abuelos, a las abuelas, vamos a caminar acá, vamos a venir a hacer, vine a esto, abuela, tengo esta pregunta, en esto vengo, así llegué, ¿sí? Esto es lo que yo traigo en mi mochila. Entra uno, se sienta y escucha. Buenas, abuela Facatativá, buenas, abuelo Quininí, buenas, madre, ¿sí? Guatavita, Teusacá, ¿sí? Tibatiquica, ¿sí? Guayaquiti, ¿sí? Iguaque, Furca, ¿sí? Así uno empieza y ahí se sienta y la abuela empieza a hablar, empieza a hablar, empieza a hablar, empieza a hablar. Y luego uno se va y recapitula, ¿qué me dijo el abuelo? ¿Qué me dijo la abuela? Y llega a la casa y dice, voy a profundizar más en lo que me dijo la abuela y la abuela. Entonces ahí ya hace mella y honor a lo que somos, saca los libros, busca en internet, consulta a los abuelos, consigue los libros, ¿sí? Y dice, a mí la abuela me dijo que este territorio, esto. Va y comprueba, va y confirma, ¿sabes? Va y confirma. Y no solo va y confirma que si digamos el corazón y la disposición está ahí, no solo confirma, sino que además aporta. Y dice, yo fui con una receptividad al territorio, me preparé antes de ir al territorio, no fui al azar al territorio. Es como cuando Roberto nos invita acá, el primero nos escribe y nos llama, bueno, nos vamos a ver a esta hora, este día, listo, ya sabemos. Y ese día nos encontramos. Así pasa cuando vamos a los territorios. Desde la casa ya empieza el recorrido. Por eso antiguamente nosotros desde la casa, desde el hogar hoguera, desde la Huemuy, ¿sí? Salimos al lugar sagrado. ¿Y a dónde volvemos después de ir al lugar sagrado? A la casa. Es decir, en la casa preparamos todo el fiambre que vamos a llevar, toda la ruta, organizamos los planes, los seguros que debemos tener, todo, porque eso asegura el camino. Y cuando llegamos al territorio, bueno, ya llegamos. Entonces, estudiar la lengua en casa antes de ir a los territorios es muy útil, porque uno ya le está avisando a los territorios que va a ir. Ya uno les está diciendo, territoria, quiero aprender.
abuela, enséñeme, ¿cierto? Entonces cuando uno ya va con la lengua, cuando uno va y dice el nombre sagrado en el territorio, ¡ay! El abuelo dice, ¡ay! Llegó, me reconoció. La abuela dice, ah, porque es que no es lo mismo, digamos, yo hablar con mi hijo, decirle, venga, 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 venga. ¿Cómo, cómo? Venga. A decirle, oiga, hijo amado, hijo amagüe, ven. ¿Sí? Entonces, cuando yo le digo su nombre, él me escucha y sabe que yo le estoy hablando a él. Sabe que yo estoy requiriendo su energía, su presencia. Entonces, ese sercito se siente honrado y se siente a gusto, ¿sí? Porque es reconocido, ¿sí? Y eso es lo que nos pasa a nosotros con los abuelos. Los abuelos saben mucho, las abuelas saben muchísimo, pero si nosotros no les preguntamos, si no los visitamos, ellos no cuentan nada, ellos no cuentan, ¿sí? Y es lo que está pasando en nuestras comunidades ancestrales en la sierra, en muchos pueblos. Los abuelos, las abuelas se quedaron casi solos en las casas de pensamiento, ya los hijos no van y le dicen, oiga mayora, le traje este alimentico, cuénteme la historia de cómo ordenó esto que estoy viviendo en la casa. Eso hacen los territorios. Y por eso hay un territorio para cada cosa, para cada lugar, ¿sí? O sea que yo creo que en ese querer conocer, qué pena que me expanda un poco, No, no, no. téngannos paciencia, pero si partimos de la matriz de la espiral Chiminigagua, ahí tiene un centro y tiene una cola, ¿sí? Y cada uno de nosotros en el conocimiento va entrando en una diferente espiral de ese conocimiento, que pueden ser las edades, los estudios, ¿cierto? Pero esa espiral es un camino al centro de uno mismo, al centro de uno mismo, ¿sí? Al conectarse con uno mismo, porque es ahí donde uno se puede conectar con la totalidad, con humildad lo digo, ¿cierto? Entonces cuando uno va pasando, digamos, un tiempo, hace 3 años conoció una palabra, pero la guarda en su mochila. Cuando llega otra vez, después de un tiempo, la comprende quizás en otro nivel y en otro nivel. Porque hay una comunicación que es la cotidiana, la de hablar lo cotidiano, ¿sí? Pero también hay una comunicación, por decirlo de alguna manera, espiritual, ¿sí? O sacerdotal, ¿sí? Y esa comunicación yo creo que fue la que guardaron en nuestros territorios, ¿sí? Porque no es desde lo organizacional que nace eso espiritual, es desde el pensamiento que nace lo material, ¿cierto? Y eso está escrito en la ley de origen, ¿sí? Así es. Entonces, de una u otra forma, la palabra nos ayuda a ascender, ¿sí? A ese nivel de comunicación desde lo espiritual. ¿Sí? Y creo que eso nos hace más completos como humanidad, más sensibles, más respetuosos, más comprensivos de que absolutamente cada cosita que uno mueve en un territorio genera un despliegue de interreacciones profundas. Por eso lo que nosotros pensemos y como lo pensemos en los territorios es crucial y vital para el curso de todo el planeta Tierra, ¿sí? De ahí que hablar la lengua nos cura en salud de muchas palabras, ¿sí? De nuestro lenguaje que no alcanzan a tener la profundidad, ¿sí? Porque la palabra lengua ancestral abre un diálogo que, como hemos reafirmado varias veces, no es simplemente el significado concreto, sino una relación de seres a seres en donde habita todo el universo. Así es. Me gusta muchísimo esta conversa porque hay cosas que nosotros nunca habíamos hablado de lo que estamos hablando hoy. Y me sorprende positivamente que tú menciones a Mariana Escribano, porque tú sabes que yo sigo las enseñanzas de Mariana Escribano, que considero que es, como tú mismo lo has mencionado, un complemento muy importante a todo lo que se había hecho hasta ahora con la lengua. Por supuesto, lo de Luz Estela González de Pérez es maravilloso. Si eso no se hubiera hecho, no hubiéramos subido el siguiente escalón. Todo lo que se hizo de ahí hacia atrás, con lo que ha hecho Facundo, con lo que han hecho todos. Pero de verdad me sorprende positivamente y lo recalco porque a veces en estos círculos de muiscas suena herejía
mencionar a Mariana Escribano. Y inmediatamente se te tacha, te vuelves como un estigma, te ponen la cruz para que no pases de una raya. Me complace mucho porque creo que es la primera vez que en alguien que está en ese proceso de aprendizaje permanente, un joven como tú, en contacto con muchos otros jóvenes de las comunidades muiscas, oír esto de verdad que me complace. Pensamos exactamente lo mismo en relación con la lengua. Yo no creo que esto sea ir para atrás, sino que al contrario, tú lo estás diciendo, esas investigaciones son muy complejas. Yo llevo 20 años tratando de entender las investigaciones de Mariana Escribano y la verdad es que apenas hasta ahora estoy empezando a dar los primeros pasos. Yo no me he adentrado, digamos, como tú lo has hecho, en tratar de hablar la lengua, porque no es mi objetivo. Mi objetivo no es hablar la lengua, mi objetivo es entender el territorio. Y creo que los elementos que encuentro ahí, en esa fuente, en esa riqueza de conocimiento, me amplían un horizonte inmenso para la geografía sagrada que yo quiero transmitir y quiero que se entienda realmente lo que es la profundidad de este territorio, porque como tú lo has dicho, el único diccionario que tiene traducciones de topónimos es el de Acosta. Ningún otro tiene traducciones de topónimos. Y realmente los topónimos que aparecen allí en esos diccionarios pues son demasiado simples. Hay que hilar muy fino para que uno pueda, a través de esos significados, entender algo de lo que contiene la lengua. Esto no estoy diciendo que esos significados no sean ciertos. Tú lo has recalcado con el caso de Tabio. En los diccionarios, boquerón de la labranza. Boquerón de la labranza. Y fíjate que con este otro nuevo aporte, yo digo que casi que escribir un libro con cada palabra, porque la información es tan rica y tan extensa que podría ser infinita. No lo esperaba y me complace muchísimo esto. Una cosa que tú mencionabas también, la resignificación de esos lugares. Cuando mencionas, por ejemplo, la iglesia de las aguas, la caminata sagrada de las abuelas, hay una cosa que es maravillosa. Esas iglesias que se construyeron sobre lugares sagrados, ancestrales muiscas, las podemos nombrar, y esa era la intención de la caminata sagrada de las abuelas por el centro histórico de Bogotá, que era volver a renombrarlas con el nombre más cercano con el que ellas resuenan, que son las lagunas con las que cada una de esas iglesias está conectada, porque como tú lo decías ahora, cada lugar es una red de conexiones con todo el planeta. Y cuando tú nuevamente vuelves a sembrar esa palabra en el territorio, esos lugares vuelven a decir, mis hijos otra vez están aquí, mis hijos nuevamente están pidiendo ese consejo. Entonces, por ejemplo, la Iglesia de las Aguas, fíjate lo poderoso es la laguna de Huasca. Ese nombre tan poderoso que es Huasca, que es la transformación. Y fíjate eso mezclado, Huasca con Vicachá, toda la información que nos puede dar. Y lo mismo Vicachá con Sieche en la iglesia de San Francisco. Creo que ese resonar nuevamente de esos lugares sagrados, de los centros históricos de las ciudades, con esa memoria ancestral desde lo muisca, tiene que ayudar a sanar este territorio y a ordenarlo nuevamente desde el fundamento de la ley de origen. Y a sanarnos nosotros, que tú lo has dicho varias veces, nos sanamos con la palabra, el territorio nos sana con esos mensajes de la madre que están allí, cuando logremos entenderlos y cuando logremos saber cuál es el orden que contiene ese territorio que dejaron esos abuelos que conocían la sabiduría que tenían era inmensa. Fíjate que cuando empezamos a trabajar con la lengua, con la muiscubún, nos damos cuenta que la lengua contiene
toda la información de la cultura. Ahí está todo. Toda la información la tenemos ahí en la Muizcubún y en todos esos nombres que quedaron en el territorio. Ahí hay algo, digamos, como para mirar, y es que la lengua muisca, y Roberto nos corregirá, fue una lengua que aparentemente casi desapareció. Precisamente lo que hablamos, estamos hablando con Roberto y que nos ha enseñado la importancia es que esa lengua fue guardada en los nombres de los territorios. ¿Sí? Obviamente, en muchos de las crónicas o de los escritos que hicieron los evangelizadores para poder evangelizar, ¿cierto? Pero nosotros somos una gente en renacer. O sea, estamos volviendo a nacer después de cientos de años, ¿cierto? Entonces, la lengua como tal no es una lengua que se hable fluidamente en general en el territorio. Hay comunidades que están avanzando mucho en ese proceso. Entonces, esta siembra de recuperación del pensamiento nativo se está logrando es a través de las generaciones, ¿cierto? A través de las generaciones. Es otra vez las generaciones que están volviendo a crecer en algunas comunidades, no en todas las comunidades, con una lengua fluida, como su merced dice, como es el Ugua, como es el Dámana, ¿sí? Su merced sabe que la lengua chibcha va hasta por allá, hasta Costa Rica, eso es grandísimo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros de una u otra forma estamos vivenciando hoy en día? ¿Sí? Es la recuperación a partir de los lenguajes que dejaron en el territorio, la recuperación de una estructura de pensamiento que nos permita de una u otra forma volver a vivenciar, ¿sí? Ese consejo antiguo que dejaron los abuelos guardado, ¿cierto? Entonces, si bien no estamos hablando la lengua totalmente fluida, si a través del uso de las pequeñas o pocas o muchas palabras que hemos ido recogiendo, e inclusive hay comunidades que han avanzado más inclusive en la lingüística, en el estudio de la lingüística, que es el caso que también hablaba Roberto, ¿sí? de Luz Estela y todo el trabajo que hace Facundo y la comunidad de Ráquira, ¿sí? Dentro de las investigaciones que ellos están haciendo, ellos ya están teniendo conversaciones bastante prolongadas en lengua, ¿cierto? Y eso es muy importante y es muy importante desde la investigación que ellos están desarrollando, ¿sí? La investigación que nosotros estamos desarrollando de una u otra forma es a través de lo que dejaron los abuelos y las abuelas, ¿sí? Como ideofonogramas en los territorios, recuperar un consejo que nos permita volver nosotros, ¿sí? A sintonizarnos con ese orden natural territorial, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros podemos lograr y encontrar más vívidamente en los habloparlantes de la familia lingüística chibcha, como es el caso, digamos, de los pueblos de la Sierra Nevada que su nombre se nombra, ¿cierto? Entonces, a través de la vivencia de la lengua de ellos y de la traducción que se hace, nosotros logramos entender un consejo. Y en ese consejo, pues, están los códigos de cómo educar la humanidad, que es la que de una u otra manera tiene hoy en día la capacidad de crecer más sólidamente con esa lengua, con ese código, con esa comprensión. Quiere decir que muchos de nosotros nos hemos tenido que hacer un proceso de sanación o estamos en un proceso de sanación, ¿sí? De renativización o naturahumanización, ¿sí? Y eso nos implica a nosotros dos cosas, ¿sí? Valorar la lengua padre y valorar la lengua madre. Y ahí hay una profecía. Hay una profecía cuando las abuelas abrieron el canasto del útero, ¿sí? Y sembraron la semilla mis abuelos ahí. Ellas sabían que muchos íbamos a volver con el rostro del que vino del otro lado del mar, ¿cierto? Entonces eso es lo que ahora está pasando, que muchos sin hablar la lengua estamos volviendo a despertar a lo profundo del territorio, ¿sí? Y cuando despertamos a lo profundo del territorio, es mucho más fácil que también la lengua despierte, ¿sí? Pero si nos acercamos a la lengua, también es muy posible que lo profundo del territorio que somos también despierte, ¿cierto? Entonces, somos una nueva gente, ¿sí? Somos una nueva gente, ¿sí? Y dentro de eso, pues hay
Hay muchas variedades dentro del territorio de maneras de caminar el territorio, ¿sí? Porque hay comunidades Bosa, Sesquilé, Chía, sí, son resguardos ancestrales que aún conservan el hilo, digamos, genético, ¿sí? De la filial de los apellidos, que ahí también hay un consejo profundo muy bonito para poder recuperar en estos tiempos, qué es lo que son esas, qué representan esos apellidos y esos en el contexto del territorio, ¿sí? Eso ahí también son unos territorios para alimentar que hay que hacer, ¿sí? Y por otro lado, estamos nosotros, así como fue Diego de Torres, que fue el primer cacique mestizo, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y Diego de Torres hace cumplimiento de esa profecía también que dejaron las abuelas, que vendríamos vestidos con el traje del que vino del otro lado del mar. Entonces hay muchas profundidades ahí en vida, compañero, que se están desarrollando, ¿no? Entonces, decirte que nosotros nos acercamos en nuestras comunidades a la palabra ancestral desde el consejo que nos permite vivir cada vez mejor, ¿sí? Y hacernos cada vez más cargo de nuestros usos y nuestras costumbres. El consejo está es para que cada uno pueda expresarse en la realidad de su ser como es. Y si lo hace desde la verdad de su ser, seguro va a tener un buen diálogo territorial con su comunidad, con su familia. Y ahí estamos un poco más centrados nosotros. Y ahí la lengua, como la hemos conocido, nos aporta. Nuestras abuelas y nuestras abuelas sí tienen escritura. De pronto no es la escritura que nosotros conocemos, en la cual se nos ha enseñado, digamos, en el colegio, la familia, ¿sí? Pero eso que su merced dice de esas figuras en las piedras, esas son nuestras escrituras. En nuestros tejidos están las escrituras, ¿sí? Hay escritura en el diseño de las casas, ¿sí? Hay escritura de una u otra manera, digamos, en las terrazas de cultivo, ¿sí? O sea, hay un lenguaje también escrito, digamos, en nuestros tejidos, ¿sí? Ahí los abuelos dejaron el consejo de las lagunas, esos rombos, ¿sí? Esos rombos nos está hablando no solo de lagunas, sino que esos 4 rombos que se ven ahí granditos nos está hablando de 4 lagunas, laguna tierra, laguna corazón de la gente, laguna corazón del cielo, pero también hay otra laguna que es invisible. Y todo eso está escrito a través de tejidos, como digo, de las casas. Sí hay una escritura, pero no es exactamente la que nosotros conocemos ahora, ¿sí? Por eso, digamos, cada mochila tiene tanto consejo. La figura de cada vasija tiene los discos de oro, qué escritura más maravillosa, los tunjos. Ahí está escrito. Y hay algo muy importante que está escrito es con la profundidad del espíritu, ¿sí? O sea que de una u otra forma son libros muy sagrados. Las casas de la sal y los abuelos nos dicen, si en algún momento le sale una lagrimita, recoja esa lagrimita en algodón porque ese es el alimento para esos hogares de la sal, ¿sí? Esos hogares de sal necesitan comida también. Los Mamo Mayor, Babico, en un libro, digamos, también en el que el mayor Roberto Santos trabajó, él cuenta de la importancia de la sal y de los lugares de la sal, y es que es gracias a esa sal que el sol, yo no alcanzo a entenderlo, les voy a ser sinceros, no alcanzo a comprenderlo, ¿no? Pero ellos hablan que, digamos, gracias a esos lugares de esa sal, es que el sol logra alumbrarnos sin quemarnos, ¿no? Entonces ahí yo siento que, digamos, conocer los escritos del territorio va de la mano de una u otra forma, digamos, de volver a, como hablamos antes, habitar el territorio, ¿no? Entonces, la bigua, ¿no? Bigua era de la sal, ¿no? ¿Cierto? Y de una u otra forma, la sal tiene una capacidad muy hermosa y es que, digamos, también conduce la energía, ¿no? Entonces, de una u otra forma, uno se podría decir que esos territorios son espacios en donde como se transporta la energía, es decir, como que llega, se almacena un poco, pero se transforma en esos cristales. Entonces, siento que, digamos, me da por investigar en este momento. Yo no estoy diciendo ya sé esto, sino que me surge la pregunta como para concentrarme en qué representa, digamos, la estructura ósea de ese territorio, ¿no? Porque, porque si es verdad, digamos, nosotros tenemos unas sales en el cuerpo. Salen cuando sudamos, ¿cierto? Y eso nos desintoxica, ¿cierto?
Sale cuando hacemos la micción, sale por la lágrima, ¿cierto? Sale por algunos orificios, ¿cierto? Entonces siento que estos lugares de una u otra forma lo que tienen es una capacidad de a través de la conducción de la electricidad lograr que esos procesos, digamos, de eliminación, se procesen, si me va a entender, y se puedan incorporar de una manera ya saludable a los diferentes territorios. Entonces encuentro que pueden llegar a ser como unos filtros, unos territorios filtros de información en donde se depura la información, ¿sí? Sí, sí, porque mire que, digamos, yo, digamos así, mirando, siento eso, claro, lo que es esa capacidad, digamos, ¿sí? De hacer esa siembra desde el alma. Es que, digamos, cuando uno se lamenta, uno lo puede ver como la tristeza, pero cuando uno se lamenta es que está hablando la voz más sincera del corazón, clamando un consejo mayor, ¿sí? Que es lo que muchas veces pasa cuando, no sé si conocen en el norte, la búsqueda de visión, ¿sí? Pero eso se llama hamblecha, y la hamblecha realmente traduce es como ir a llorar, a implorar una bendición para el pueblo. Entonces yo considero que son unos lugares, ¿sí? Tan sagrados en donde uno, es que no es en vano que hayan hecho la Catedral de Salem, son templos naturales ante las sales, ¿sí? Que son las memorias, en cierta medida son filamentos genéticos, cromosómicos, o sea, esos son memorias genéticas que está en la Tierra para uno ir con esa reverencia, ¿sí? A obtener el valor para salir como vencedor, o sea, ser un guerrero en el buen sentido de la palabra, digamos, me postro ante la totalidad para recibir un consejo desde la humildad, para levantarme en el vigor de ser como un tigre, ¿sí me va a entender? Un tigre que tiene la capacidad de comerse también eso que genera el dolor, o sea, transformarlo, ¿sí? Por eso de una u otra forma hace que, digamos, uniéndolo con el consejo del mayor, que ese sol no nos queme, ¿cierto? Que ese sol nos haga ser humildes, revestirnos de esa humildad para que tanta luz no nos ciegue, ¿sí? Porque si, digamos, somos guerreros soberbios, el sol, porque es más grande, pero si somos guerreros humildes de rezo, como las madres, un rezo de una madre, eso es muy grande, esa luz realmente pasa por nosotros, se transforma en nosotros y sigue su camino. Es decir, no nos intoxica, no nos, no nos, no nos da gula de llenarnos de luz, sino que recibimos lo que nos corresponde y permitimos que pase lo otro. Esto lo digo como una reflexión aquí ahora para, digamos, de una u otra forma contar un poco cómo nosotros, unirlo a la palabra del hermano y lo que hemos hablado, cómo nosotros desde ahí nos vamos acercando a conocer el territorio, ¿sí? Pero obviamente no estamos diciendo así, así, así es simplemente un primer paso. Yo de verdad le quiero dar las gracias a Mauki. Pues desde aquí te quiero mandar un abrazo grande, de verdad. Agradecerte muchísimo por habernos acompañado hoy en este espacio que yo sé que va a ser muy importante en este diplomado, pues por todo lo que hemos hablado. Hay muchas cosas aquí, hay mucha tela para cortar, hay mucho que tejer. Por lo menos que demos las primeras puntadas y de verdad, de verdad, de verdad agradecerte que hayas aceptado el estar hoy aquí con nosotros. Oh, pues muchas gracias a su merced, Roberto, muchas gracias por la calidad humana que su merced encarna. Realmente eso es muy, muy grande todo lo que su merced ha logrado con la cátedra musical, o sea, un espíritu de unidad. O sea, realmente nos conmueve mucho su grandeza en el sentido de la humildad que posee, ¿no? En el sentido de la belleza de su ser y agradecer a todos los compañeros pues por darme esta oportunidad y en verdad mucho ánimo y muchas bienaventuranzas para todos. Muchas gracias, Muchas Namauki. Un gracias. abrazote, un abrazo grande, grande. Espero que nos lo podamos dar en algún momento físicamente. Ay. Un abrazo desde Guayngacié.